¿Cuántos dicen gracias Jesús? Diga, Dios va a hacer algo conmigo hoy. ¿Cuántos vinieron con una expectativa de que Dios va a hacer algo? Que el pueblo cuando sube a la casa de Dios tiene que venir con una expectativa de que Dios va a hacer algo. El pueblo llevaba ofrenda, sacrificio para recibir de Dios. El pueblo subía a la casa con su ofrenda, sacrificio para recibir a Dios. Primeramente ofrecerle a Dios, pero después recibir de Dios el perdón, la bendición, la sanidad, la restauración. El pueblo de Dios adora a Dios, primeramente le sirve a Dios para recibir de Él también. Si en esta mañana vamos a estar hablando cómo establecer el reino de Dios en nuestras vidas. Cómo establecer el reino de Dios en nuestras vidas. Quiero ir a la palabra en Mateo 6:33. Evangelio de Mateo 6:33, para los que apuntan. Dice la palabra del Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús enseñó que lo primero que tenemos que hacer es preocuparnos por buscar el reino. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros necesitamos buscar el reino. Muchas personas quieren que el reino lo busque a él. Quieren los beneficios del reino. Necesitan del reino. Vienen a Jesús por su necesidad. Quieren que su vida sea cambiada. Amén, gloria a Dios. Quieren que su vida sea visitada. Gloria a Dios. Pero Jesús dice algo. Primero, búscame. Primero, conóceme. Primero, relaciónate. Si tú caminas en pos de buscarme, yo voy a manifestarme en tu vida. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando primeramente del gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque lo primero que el ser humano necesita es lo que pasó hace un momento, cuando llegamos todos un día a arrepentirnos de nuestros pecados. Porque antiguamente, antes de ser cristianos, nosotros pertenecíamos al mundo. Estábamos bajo las leyes del mundo. Obedecíamos al mundo. El gobierno del mundo, el pecado, estaba enseñoreando nuestras vidas. Nosotros estábamos muertos en pecado, esclavos al pecado. ¿Cuántos estaban así? Todos nosotros estábamos en esa condición. Lo primero que tenemos que arrepentirnos cuando el cristiano, cuando la persona viene y se arrepiente del mundo, está renunciando al gobierno del mundo. Usted y yo le quitamos la legalidad del mundo tenía sobre nosotros. Cuando arrepentimiento, cuando nos volvemos al Señor, cuando lo recibimos como Padre, como Dios, entonces el gobierno de Dios comienza a operar en nosotros y comienza a liberarnos de toda opresión, de toda cautividad, porque el gobierno de Dios tiene poder. Decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El evangelio, la palabra, es el estatus que muestra el poder y la voluntad del reino. Jesús habló siempre del reino de Dios. Dice la palabra, cuando vean que los demonios salen, si por el dedo de Dios salen los demonios, ciertamente el reino de Dios está. Ya el reino de Dios está. ¿Por qué? Porque Jesús fue el que abrió la puerta y estableció su reino en la tierra. Jesús estableció su reino en la tierra. ¿Por qué? Porque Él pagó, Él ofreció su sacrificio para apartar al hombre con Dios. Todo el que venga con su sacrificio de la cruz del Calvario tiene herencia en el reino de Dios.
Pero el reino de Dios tiene poder para más allá de lo que conocemos y entendemos. Por eso es necesario no solamente recibirle de nombre, sino recibir autoridad y gobierno. Rendirnos al gobierno de Dios. Dile a tu vecino, es necesario que comiences a entender que el reino de Dios no es palabra, es gobierno, es autoridad. El apóstol Pablo decía, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque ya su deseo no tenía autoridad, ya su voluntad no tenía autoridad, ya sus cosas no tenían autoridad. La palabra, el gobierno de Dios era el que lo guiaba, era el que hacía las cosas, era el que caminaba a causa del gobierno de Dios. ¿Queremos beneficios? ¿En cuántas áreas Dios gobierna en nosotros? Podemos preguntarnos, Señor, ¿gobernarás en todo lo que yo tengo? ¿Gobernarás mis pensamientos? ¿Gobernarás mi voluntad? Como dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Por qué? Porque muchas veces le entregamos nuestro corazón, pero nuestra mente no la entregamos. Nuestros pensamientos dominan la voluntad. Muchas veces no le entregamos el corazón, no le entregamos el alma. Y los sentimientos del pasado siguen operando, siguen vigentes. Por eso siguen muchas personas en depresión aún estando en la iglesia. Por eso siguen personas amargadas aún estando en la iglesia. Por eso siguen personas con culpa, con enfermedades, aún llevando tiempo en la iglesia. Porque no han puesto un gobierno en el área que tienen que ponerla. Han tenido un gobierno filosófico de pensamiento, de ideas, pero no han tenido un gobierno espiritual que esté en su vida. Diga, Dios quiere todo lo que yo tengo. Yo soy responsable de hacer Dios Señor en mi vida. Yo tengo la legalidad de entregarle todo a Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno de Dios en la tierra. El reino de Dios es establecer el diseño de Dios en medio de un mundo caído, en medio de un mundo destruido. Cuando yo practico el reino, todo lo que yo tengo es diferente a lo que tiene el mundo. Aún conviviendo con el mundo, mi familia no es igual, mi economía no es igual, mi vida no es igual. Yo camino diferente. El mundo se destruye, pero en medio de eso puede haber una familia levantada, puede haber una gente prosperando, puede haber la gente con milagros, puede haber la gente con vida. Cuando están declarando miseria, hay un pueblo que está prosperando, hay gente que está avanzando, porque el reino no se sujeta a las leyes del mundo. El mundo no puede contener al reino. Dile a tu vecino, el reino no está en crisis. El reino no está en enfermedad. Si estamos en el reino y el gobierno está en nosotros, esas cosas no operan, no prevalecen. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tu nombre va a cambiar hoy. Hoy vas a ser una roca, porque tú pudiste tener una revelación de quién yo soy. La gente no sabía quién era Jesús. Pedro se levantó en el poder de la revelación y dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador. Y Jesús le dijo, tú, esa fe de la revelación del conocimiento de quién yo soy, sobre esa fe yo voy a edificar mi iglesia. Yo voy a levantar una iglesia que me conoce. Yo voy a levantar una iglesia que cree en lo sobrenatural. Yo voy a levantar una iglesia que camina en la atmósfera sobrenatural. Yo voy a levantar una generación que hable y el cielo se abra. Yo voy a levantar una generación que hable y las cosas cambien. Dice, y las puertas del Hades no van a prevalecer. La miseria no va a prevalecer. La enfermedad no va a prevalecer. Dile a tu vecino, ese problema no puede prevalecer en el reino. Ese problema está listo para destruirse en el reino. Esa situación no puede estar en el reino porque no prevalece. Wow.
Dile, tienes que cambiar tu vocabulario. No puedes estarte quejando como la gente del mundo. No puedes hablar como la gente del mundo, porque tú no vives bajo su gobierno. ¿Sabe qué le molesta al mundo? Que el reino de Dios provoca expansión. El reino de Dios cambia la mentalidad. Porque Dios vino para que seamos expandidos, para que seamos prosperados, para que seamos multiplicados. Diga, la voluntad de Dios en este tiempo es que yo me multiplique, es que yo prospere, es que yo me sane, es que yo avance, es que yo avance. Él no cuenta con lo que sucede en la natural. Dice el Señor, yo soy de arriba. Mis leyes no tienen nada que ver con abajo. Tú y yo decidimos en qué ley podemos caminar. Pero es necesario, iglesia, que le creas. Para entrar en el reino de Dios, dice la palabra, tenemos que nacer dentro de él. Un reino de Dios no se adquiere de afuera. Jesús dijo en su palabra, Juan 3:5, respondió Jesús, dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No es decir, venga a tu reino, es estar dentro de su reino. Es haber nacido del Espíritu, es conocer a Dios en el Espíritu, es orar en el Espíritu, es permanecer en el Espíritu, es practicar la palabra de Dios. El reino de Dios no solamente se dice, tiene que nacer. Diga, yo tengo que nacer. Yo tengo que tener un nuevo nacimiento. Yo no puedo seguir igual. Yo no puedo caminar igual. Yo no puedo llevar tiempo en la iglesia siendo el mismo. Yo tengo que morir a lo viejo. Yo tengo que morir al pasado. Yo tengo que nacer de nuevo. Es tu tiempo de nacer de nuevo, iglesia. Dios te dice, nace. Nace para querer. Nace para querer. Porque hay una herencia en esta nación pronto. Hay una herencia para los hijos pronto. Hay una transición de riqueza para los hijos pronto. Hay una apertura para los hijos pronto. Pero tienes que nacer. Tienes que nacer. Los ojos se abren. Cuando uno nace, uno llora, uno abre los ojos, uno comienza a vivir. Muchas personas no han nacido porque no pueden ver lo que Dios ve. Cuando hay un nacimiento, el niño depende de su madre. Depende del vientre que lo parió. Y cuando clama, él no piensa en el tío, en el abuelo, en el sobrino. Él está pensando de dónde vino. Él está clamando y llamando de donde vino, de donde nació, porque sabe de donde él estuvo 9 meses. Ahí hubo alimento, ahí no le faltó el alimento, ahí no le faltó el cuidado. Él sabe que en ese lugar donde él pasó 9 meses, no pasó hambre, no pasó necesidad. Su cuerpo fue formado. Por eso cuando nace, él clama, él llama, porque cada vez que tiene hambre o tiene una necesidad, su grito trae respuesta. Su clamor trae respuesta. Trae amparo, trae cuidado, trae protección, trae limpieza, trae seguridad. Su grito trae seguridad porque sabe que alguien que lo trajo está pendiente a su llamado. Alguien que lo trajo está pendiente a su clamor. Dios te dice, yo te traje y yo te parí en este tiempo para que clame, para que crea, para que clame, para que vea que yo soy tu amparo. Dile a tu vecino, tu amparo no es la tierra. Tu amparo no es la tierra. Hay una magnitud de Dios que quiere ser manifestada.
Y solamente usted y yo somos los que podemos abrir esa puerta. El profeta Elías dijo un día: no va a llover hasta que yo diga, hasta que yo no sea el que hable. No va a caer una gota de agua. Dice que estuvo 3 años sin llover en Israel, porque un hombre de Dios que conocía a Dios tuvo una llave. Y solamente cuando él dijo: corre que te moja, fue el día que llovió. Los cielos han estado cerrados, pero la iglesia tiene una llave. Diga: Dios me ha dado una llave, porque se va a abrir el cielo en mi casa, se va a abrir el cielo en mi generación, se va a abrir el cielo en mi nación, se va a abrir los cielos sobre Cuba. No por lo que haya pasado, sino por lo que yo digo. Sino por lo que yo digo, porque yo tengo acceso al trono. Yo soy hijo. Yo estoy hijo. Yo estoy bajo un amparo, bajo una ley sobrenatural, que cuando yo abra mi boca, se abren los cielos y viene rompimiento, y viene lluvia, y viene bendición, y viene sanidad. Este tiempo Dios dice: atrévete a creer en mi autoridad, practica mi autoridad, conóceme. Si le temes más al hombre que a Dios, entonces Dios no gobierna. El apóstol Pablo dijo: me es mejor obedecer a Dios que a los hombres. No. Si todavía tienes miedo de lo que piense tu vecino, entonces Dios no gobierna. Si todavía tienes miedo de lo que pueda pasar si abres una casa de pan en tu casa, entonces Dios no gobierna. Si todavía estás preocupado por lo que piensa la gente, Dios no gobierna. El gobierno de Dios está sobre todo pensamiento, está sobre toda idea, está sobre toda doctrina, está sobre todas las cosas, porque Dios está sobre todas las cosas. Dios está sobre todos los problemas. Dios está sobre todas las enfermedades. Dios está sentado en lo más alto. ¿Dónde está tu Dios sentado? El conocer a Dios te libra de todo mal. El único de los discípulos que siempre procuró estar cerca de Jesús fue Juan. Dice que en varios momentos procuraba recostar su cabeza a su pecho. Es el único que pudo escuchar los latidos del corazón de Jesús. ¿Sabe qué pasó después que Jesús se fue? A todos los mataron menos a Juan. A Juan no lo pudieron matar, pudiéndolo haber matado. Lo tuvieron que desterrar a una isla que era roca, la isla de Pasmo. Era toda roca y que se muera de hambre. Y cuando pensaron que el viejo se estaba muriendo de hambre, Dios dijo: ahora vas a escribir bastante. Ahora te voy a enseñar lo que va a suceder. Y comenzó el viejo a escribir el libro de Revelación. Comenzó 20 capítulos de revelación en medio de una isla llena de piedra. Un hombre que conoció a Jesús no se murió porque el mundo quiso. Estaba en las manos de Dios. Y cuando la gente lo tiró a morir, entonces comenzó a escribir. No has terminado Dios contigo. La crisis no va a terminar contigo. El problema no va a terminar contigo. Dios en medio de todo quiere que marques diferencia. Haga lo que no has hecho, pero tienes que creerlo. El reino nos da derecho a ser prosperados y sanados. Todo reino tiene ciudadanos y todo ciudadano tiene derecho. Si yo estoy en el reino, yo tengo derecho como un ciudadano. Yo tengo herencia como un ciudadano. Yo tengo derechos y tengo poderes como un ciudadano. Hay una constitución que me respalda. Dice: yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor. Clama a mí, yo te responderé. Aunque ande en valle de muerte, yo estaré contigo. Mi vara y mi callado te van a infundir aliento. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Clama a mí, yo te abro puertas. Cree en mí. Wow.
Dice la palabra, el que cree en mí, como dice la Escritura, no como lo piensa en la mente. Dice, de su interior brotarán ríos de agua viva. Hay mucha gente que están amargados porque no han creído en Él. La amargura es la falta de fe. El espíritu de amargura ha venido para traer tristeza, desánimo y para opacar la fe. Nuestra fe, Jesús dijo, si tuvieran fe, dice, no una fe tan grande que no la puedan llevar, porque hay personas que tienen una fe tan grande que la tienen que dejar en la casa, no la pueden llevar para todos los lugares, opera solamente en momentos, porque está tan grande la fe que no la pueden llevar encima. Jesús dijo, mira, como un granito de mostaza, así nada más, le van a decir a este monte que se mueva y se va a mover. Pastor, y yo estoy llamado a portar fe. Diga, sí. Dile, sí, yo estoy llamado a portar fe. Diga, yo estoy llamado a portar fe. Yo estoy llamado a crecer. Yo estoy llamado a hablar. Yo estoy llamado a servir. Yo estoy llamado a hacer. Dios me llamó a mí también. Diga, eso no es solo para un grupo de gente. Diga, eso es para mí también. Los derechos del reino son para mí también. El gobierno del reino es mío también. Los beneficios del reino es mío también. Diga, eso es mío. Eso es de mi casa. Eso es de mi familia. Hay una puerta que dice que si yo creo en Él, yo y mi casa seremos salvos. Diga, mi fe abre puerta para que mi familia se salve. Mi consagración. Porque hay muchas personas que no le sirven porque no le conocen. Porque si cada vez que una persona conoce a Dios, no tiene límite para servirle. Porque cuando usted conoce a Dios, entras en una etapa que se llama llamado. Nosotros estamos aquí. ¿Sabe por qué? Y usted dígase a usted mismo, ¿tú sabes por qué yo estoy aquí? Alma mía sabe por qué estoy aquí. No porque yo me siento bien en la iglesia, porque la gente me cae bien. No, estamos aquí a causa de un llamado de Dios. Porque Él nos vio primero a nosotros. Él decidió que viniéramos nosotros. Él nos escogió entre tanta gente. Él no miró lo que estábamos haciendo. Él miró nuestro corazón. Él miró su voluntad para con nosotros. Por eso Dios nos escogió en este tiempo. Por eso en este tiempo, cuando las crisis han estado más grandes, Dios escogió lo mejor. Diga, yo soy vino nuevo. Yo soy una nueva generación. Diga, Dios está contando conmigo porque yo voy a ser responsable de la apertura en la nación. Yo voy a ser responsable de lo sobrenatural. Yo voy a abrir puertas en el Espíritu para que venga restauración, para que venga sanidad, para que venga poder, para que venga milagros. Mi palabra, la palabra de Dios en mi vida va a provocar rompimiento en mi familia, en mi ciudad, en mi nación. Va a provocar rompimiento porque tiene que llegar el tiempo que los hijos de Dios se levanten y clamen y crean, porque llega el tiempo de que son los tiempos sobrenaturales. Por eso Dios permitió que haya escasez. Jesús le dijo a sus discípulos, denle ustedes de comer. ¿Y qué tenían los discípulos? 2 panes, 3 peces. Pastor, no hay arroz. Pastor, no hay gasolina. Pastor, no hay petróleo. ¿Qué tenemos que hacer para la embajada para irnos? No, denle ustedes de comer. Ora para que venga el milagro. Ora para que abran las puertas. Ora, iglesia, no huyas del lugar. Clama para que se abran las puertas. Si abren las puertas, si clama, esas puertas que están cerradas se tienen que abrir. Esos alimentos que no están van a venir. Ese combustible que no estaba a venir. Si clamas y crees, vas a dar alimento a mucha gente. Hay mucha gente que se está beneficiando a causa de la oración de la iglesia, a causa del clamor de la iglesia. Hay mucha gente que cada día son sustentados por causa del clamor del pueblo de Dios. Dile a tu vecino, ora y no te quejes. Declara y no te quejes. Las leyes de la tierra no aplican, no gobiernan el reino de Dios. Jesús
dijo, Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad. Dice, como en el cielo, aquí en la tierra. Señor, yo quiero que tu reino se manifieste en mi vida. Como tú me ves en el cielo, quiero verme en la tierra. Mi familia tiene que verse como tú la ves en el cielo. No acepto la mediocridad. No acepto la parálisis. No te conformes como ves las cosas. No te conformes como están las cosas. Dios tiene un diseño para nosotros. Dios estableció un diseño y una voluntad. Dice, como es en el cielo, es en la tierra. Si se lo vas a dar, dáselo. No avanzamos más porque no vemos. Creemos que lo que tenemos es la voluntad de Dios. Hay personas que dicen, estoy vivo por misericordia, o estoy vivo de chiripa. No, usted está vivo porque tiene un propósito. Y tu propósito en esta tierra es ir más allá de lo que tiene. La voluntad, cuando te ve Dios a ti y me ve a mí, es ir más allá de donde estoy. Porque Dios siempre quiere, y eso es voluntad, que crezcamos cada día, que prosperemos cada día, que avancemos cada día, que seamos canales de bendición a otros. Diga, es la voluntad de Dios. El reino de Dios gobernó todo el universo. Cuando el hombre pecó, le abrió las puertas al falso reino de Satanás, que roba, mata y destruye. El reino de Dios siempre gobernó todo. ¿Qué pasó, pastor? El hombre pecó. Y al hombre caer, le abrió las puertas al diablo. Por eso hay enfermedades, por eso hay miseria, por eso hay divorcio, por eso hay problemas. Porque el hombre le abrió las puertas por el pecado. Pero cuando el hombre se reconcilia con el Señor, ya esas obras del diablo no prevalecen. Diga, mi fe en Dios, mi caminar en Dios, mi obediencia en Dios cierra las puertas en mi familia al pecado. Cierra las puertas en mi nación al pecado. Corta toda maldición en mi nación. Mi obediencia a Dios provoca cambio. Mi obediencia a Dios provoca sanidad. Mi obediencia a Dios provoca liberación. Pero es necesario que yo me rinda y yo crea. Es necesario que yo obedezca a Dios en todo. Qué pocos amén. Hay gente que dice, cuando yo pueda voy. Hay gente que dice, sí voy ahora, y después dice, no voy. Vengo porque quiero. Esto porque quiero. Esto porque puedo. Dios dice, yo quiero que obedezcas en todo. La obediencia a un gobierno no es por emoción, no es por sentimiento, es por orden. Porque lo dijo Dios y se acabó. Porque Dios lo dijo y ya. Y si Dios lo dice, yo lo hago. Cuando uno está sometido a un gobierno, ya uno no manda en uno. ¿Por qué no han sucedido más cosas? Porque todavía hay áreas que Dios no gobierna. Todavía hay áreas que está sentado el mundo. Todavía hay áreas que está sentada tu voluntad. Todavía hay áreas que están sentados tus deseos. Todavía hay áreas que gobiernan tus sentimientos. Todavía hay áreas que gobiernan las emociones. Y mientras esas cosas estén sentadas ahí, Dios no está sentado. Dile a tu vecino, bota tu pasado. Saca de la silla del trono tu pasado. Saca del trono tus pensamientos. Saca del trono tus emociones para que Cristo se siente. Levanta de esa silla del corazón tuyo y el mío. Tenemos que levantar esas cosas que impiden que Jesús se siente. Diga, cosas grandes Dios tiene para mí. Pastor, he pasado tantas pruebas. ¿Sabe por qué muchas de esas pruebas? Porque no te has rendido a Dios. No te estoy juzgando. Nosotros muchas veces hemos pasado por pruebas por no rendirnos a la voluntad de Dios. Jesús vino, dice la palabra del Señor en primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras
del diablo. ¿Para qué vino Jesús? Diga, Jesús vino para romper las obras del diablo. Jesús vino para romper todo pacto de brujería, toda maldición de miseria, todo diagnóstico médico. Jesús vino para romper todo lo que el diablo puso en la familia, todo lo que te ha tenido deprimido, todo lo que te ha tenido en círculo, todo lo que te ha tenido estancado. Diga, Jesús vino a eso. Pero tienes que recibirlo. Tienes que recibirlo. Si quieres esos beneficios, sanidad, prosperidad, milagro, rompimiento, abundancia, aceleramiento, tienes que entregarlo todo. Tienes que entregarlo todo. No puedes estar con temor, no puedes estar con duda, no puedes estar con miseria, no puedes estar con lástima. Tienes que entregarlo todo, tienes que soltarlo todo para que su reino y su gobierno comiencen a provocar los frutos. Frutos de poder, frutos de sanidad, frutos de milagro, frutos de apertura, frutos de señales, frutos, dice, y esas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen en esta mañana? Dice, hay señales que te siguen. Juan 8:36. Dice la palabra del Señor. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay estado opresión todavía, no has sido libre todavía. Has estado con desánimo todavía, no has sido libre todavía. Has estado con tristeza todavía, amargura todavía, falta de perdón todavía, queja todavía. Hay áreas que no han sido libres todavía. Tienes que rendirte al Hijo, tienes que venir a Jesús. Pastor, llevo tiempo en la iglesia, pero no te has rendido de corazón. Llevas tiempo en la iglesia, pero has estado gobernando tú y no Dios. Llevas tiempo en la iglesia, pero has estado creyendo a tu manera y no de Dios. Ahí llevas tiempo en la iglesia y sin querer has convertido un ritual. Hay personas que van a la iglesia por tradición. Los domingos voy para la iglesia. Los domingos son del Señor. Y vienen, se sientan, cantan, alaban, escuchan la palabra. Está muy bonita, está muy buena y se van igual para su casa. Porque no vienen con una expectativa de rendir para recibir. No vienen con una expectativa, vengo a entregarlo todo. Dice, donde se reúnen los hijos de Dios, dice, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Donde se congregan los hijos de Dios, diga, en este lugar donde yo estoy, Él está enviando bendición y vida eterna sobre mi vida, sobre mi familia, sobre lo que tengo. Dios lo está llamando para enviar bendición y vida eterna. Diga, bendición y vida eterna. Dios vino a romper las obras del diablo. Diga, todo diseño del diablo, miseria, opresión, destrucción, enfermedad, todo diseño del diablo, Dios vino a romper. Jesús vino a romper. Jesús no quiere que sigas con eso. Dile a tu vecino, este es tu tiempo, pero tiene que ser tu decisión. Tienes que decidirlo. Tienes que creerlo. Tienes que caminar en esa verdad. El conocimiento revelado de Jesús provoca rompimiento en todas las áreas. Cuando usted cree en Jesús, todas las áreas de tu vida están destinadas a tener rompimiento en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor, no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Quién es una persona justa? Una persona que cree, camina y sirve a Dios sin límite. Pero vas a dejar de dormir, estás cansado, pero me es necesario servir a Dios. Pero vas a parar la cuchara para ayunar, me es necesario servir a Dios. Pero vas a dar de lo que tiene en la ofrenda, me es necesario servir a Dios. Esos son actos de justicia. Y si yo los practico, ni yo ni mis hijos vamos a pasar necesidad. Si yo los practico es porque creo que en esos actos hay bendición, rompimiento,
prosperidad y avivamiento para mi vida. Hay mucha gente que no están avivadas porque no se han decidido a caminar en Dios. Han querido a Dios, aman a Dios, pero para su necesidad, para su vida. Y no aman a Dios para servir a los demás. Diga, Dios me quiere bendecir, pero Él quiere que yo sea de bendición a otro. Él quiere que yo sea de bendición a otro. Él quiere que yo sea de testimonio a otro. Él quiere que yo sea modelo a otro. Que otros puedan ver que mi vida es diferente. Porque hay alguien que está en mí, que gobierna en mí, que no tiene nada que ver con el que está en él. La gente tiene que ver que en tu casa hay una luz diferente. La gente tiene que ver que en tu casa hay una atmósfera diferente. Porque el gobierno que está en tu casa no es el que tiene el mundo. El gobierno y el diseño que está en tu familia no es la que tiene el mundo. El diseño económico que Dios tiene para ti no es el que te ofrece el mundo. El mundo te ofrece crisis. Dios te dice, yo te ofrezco prosperidad. El mundo te ofrece escasez. El Señor te dice, conmigo tienes abundancia. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Pídeme y yo te voy a dar por herencia las naciones. Diga, los hijos de Dios tenemos herencia. En Efesios 2:20, porque somos hechura suya. ¿Qué somos nosotros? Hechura suya. Creados en Cristo. Diga, un nuevo nacimiento. Para buenas obras. ¿Para qué nos creó Dios? Repítalo. ¿Para qué nos creó Dios? Para buenas obras. Diga, buenas obras. Buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo lo que estamos haciendo, ya Él lo había preparado de antemano. Usted no se ha estado en un lugar y de pronto usted ha dicho, yo estuve aquí un tiempo. Usted ha ido a lugares, a mí me ha pasado, y yo he dicho, a mí me parece que un día yo estuve aquí. Que esto es lo que me está pasando, ya yo lo viví. ¿No le ha pasado eso nunca? Que usted ha ido a un lugar o ha venido aquí y dice, yo lo vi ya. Antes que esto sucediera, yo lo vi. Me parece que yo estuve aquí antes, hizo lo mismo. No fue así. Fue que Él había preparado ese momento. Y ese momento estaba preparado en la eternidad. Todavía no lo habíamos vivido, pero nuestra relación con Dios nos hace ver cosas antes que sucedan. Nuestra relación con Dios nos prepara para lo que Dios tiene para el tiempo de este. Cuando usted conoce a Dios, te prepara para el momento que estás viviendo. Porque el mundo natural puede ver una crisis, pero el hombre espiritual está viendo un momento. El hombre espiritual está viendo un cambio. El hombre espiritual está viendo una visitación de Dios. El hombre espiritual está preparado porque sabe que en un momento puede venir una apertura. El hombre espiritual no se concentra en la crisis. El hombre espiritual se concentra en el momento porque sabe que si hay una crisis va a haber un rompimiento. Si hay una escasez va a haber una abundancia. Si hay un límite va a haber una apertura. El hombre de Dios sabe que lo que está pasando ahora es temporal porque lo que Dios quiere, tiene y es su voluntad y es eterno, es bueno, es agradable y es perfecto en este tiempo. Dile a tu vecino, coge la Biblia, deja el noticiero, deja las noticias internacionales, deja de seguir a los expertos internacionales. Diga, Dios me tiene guardado, mi casa está guardada, mi vida está guardada, Dios tiene más para mí. Mis padres han estado años sin propiedad. Y por mucho tiempo le decían, mañana le vamos a sacar, pasado te vamos a sacar, prepárate que viene un camión, prepárate que botamos los muebles,
Prepárate que te tiramos para la calle. Prepárate que te botamos por la provincia. Prepárate y prepárate. Ellos no se prepararon nunca. ¿Sabe por qué? Porque sabe que donde Dios los puso, el diablo no los puede sacar. No importa que no tenga los papeles. No importa que no tenga los papeles. Olvídate de los papeles. Si no los tienes, no te preocupes. Si Dios te puso en ese lugar, el diablo no te va a sacar. Lo que Dios te dio en este tiempo, el diablo no te lo puede quitar. Por eso dice Dios, mete todo en mi gobierno. Mete tu matrimonio, mete tus hijos, mete tu casa, mete tu vida. Entra a mi gobierno para yo protegerte. Entra a mi gobierno para yo prosperarte. Entra a mi gobierno para que experimente algo nuevo. Hay gente llorando por sus hijos, hermanos de la iglesia, por años. Porque cuando los pastores le íbamos a decir algo, los muchachos nos decían, no, déjalo, mi niño es bueno. Él no hizo nada malo. Él está bien. Déjalo. Él va a entender. Él viene. Esto, lo otro. Y después, al cabo del tiempo, vemos los padres llorando. Oren por mis hijos. Oren por mi familia. Oren por mi economía. Oren por mi matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque donde no metas a Dios a gobernar, el diablo está gobernando. Lo que tú no le pongas a Dios en la mano, lo tiene el diablo. Si tú escondes tus hijos de Dios, los tiene el diablo. Si tú escondes tu matrimonio de Dios para que entre el gobierno de Dios, lo tiene el diablo. Si tú escondes tus finanzas de Dios, las tiene el diablo. Todo lo que no esté en las manos de Dios, lo tiene Satanás. Pero es tu decisión rendirlo todo a Dios. Si tu vida ha sido un fracaso, aunque haya estado sentado en la iglesia, es porque necesita rendirlo todo a Dios. Rendirlo todo al gobierno de Dios. Rendirlo todo a Dios. Muchos fracasos y problemas que han habido es porque Dios no ha estado gobernando áreas de tu vida. Has entregado áreas de tu vida bajo tus conceptos, bajo tus ideas, bajo tu experiencia. Se las ha entregado al diablo sin querer. Todo lugar en nuestra fe que creamos que Dios no se puede meter o que no debe estar, está en las manos del diablo. Hay gente que dice, ¿quiere que ore por ti? Me dice, no, yo estoy bien, no necesito oración de esto. ¿Sabe por qué? Porque esa área no gobierna a Dios. Oye, ¿qué pasa con el liderazgo? Oramos por ti para que te active, para que ore, para que te meta. No, Dios tiene todo el control. El Señor tiene todo el control. No lo tiene el control. Todo lo que usted no tiene rendido a Dios no es de Dios. ¿Y sabe por qué no has pasado más cosas? Porque Dios dice, a medias no caminas conmigo. A medias no te quiero. A medias no te bendigo. A medias no recibe. Porque yo necesito gente rendida en todo. Yo necesito gente consagrada en todo. Dice la palabra que Jesús vino y se humilló a lo sumo, a lo máximo. Se despojó de ser hijo de Dios para ser hombre y padecer como hombre y humillarse como hombre para que nosotros hoy podamos recibir sus beneficios. Si en esta mañana yo te pido que te pongas en pie.